Hola a todos, mi nombre es Luis Carlos Reyes, soy médico especialista en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy quiero compartir con ustedes una charla que dicté en el segundo simposio de los residentes de radiología de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Es una charla muy interesante sobre trauma de tórax, donde quiero hacer énfasis en las diferentes modalidades diagnósticas con las que ustedes pueden contar en los diferentes servicios y vamos a tratar sobre algunas enfermedades o condiciones que son muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en países donde tenemos muchas consultas por trauma en los servicios de urgencias y emergencias. Empecemos. Bueno, quiero que mencionemos ahora el problema que vamos a tratar. Vean que el trauma de tórax es la segunda causa de muerte por trauma en el mundo. Y del 10 al 15% de todos los traumas que son atendidos en Colombia son trauma de tórax. El 25% de las muertes por trauma de tórax en todas las edades corresponden con trauma de tórax. En general, la mortalidad hospitalaria en Colombia, estos son datos de Colombia, eh, ronda el 8%. Los datos mundiales o las estadísticas a nivel internacional hablan de una mortalidad en general en hospitales del 10%. Y vean este dato tan interesante, el 50% de las muertes por trauma de tórax suceden en el sitio del accidente, es decir, encontramos lesiones con alta mortalidad, como el tórax inestable, el neumotórax a tensión, la lesión del miocardio, taponamiento cardíaco, lesión de grandes vasos. Estos pacientes, la mitad mueren en el sitio del trauma. Por eso es muy importante nosotros como médicos en los servicios de urgencia, las imágenes diagnósticas para que el otro porcentaje de pacientes que logra llegar a nuestro servicio podamos hacer una atención óptima. ¿Qué se puede lesionar en el tórax? Tenemos múltiples sistemas y estructuras que pueden lesionarse. Tenemos la pleura, el pulmón, la vía aérea, el esófago, el corazón, aorta y grandes vasos, el diafragma y la pared torácica. No vamos a profundizar en cada una de estas lesiones, ya que nos tomaría todo un día poder hablar de las diferentes lesiones en el trauma de tórax. Vamos a tratar de guiarnos y abordar de forma práctica con un algoritmo propuesto por un estudio de la sociedad publicado en el Journal Coreano de Radiología en el 2023, donde nos proponen un abordaje para imágenes en el trauma de tórax que es ABC Please. ABC representa la palabra en inglés air, que es aire, es decir, vamos a buscar neumotórax y neumomediastino. B, de bones, de hueso, pared torácica y vértebras. C, cardiovascular, busquemos hemotórax y hematoma de mediastino. Y please, parénquima pulmonar y vasos. Le ponen please para poder diferenciarlo del acrónimo que utilizamos normalmente en el manejo y la atención del trauma en su revisión primaria y secundaria, que es ABCD, que todos conocemos. Veamos este primer caso. ¿Cuál será el diagnóstico en este caso? De entrada vemos una radiografía de tórax donde nos llama mucho la atención que hay una diferencia en la radiopacidad de ambos hemitórax. Vemos que en el hemitórax izquierdo hay un área lúcida, es decir, negra, que ocupa casi todo el pulmón. Y al compararlo con el contralateral, donde logramos identificar algunas líneas vasculares, vemos la arteria interlobar y es un pulmón que se ve adecuadamente expandido. Entonces estamos ante un caso de neumotórax. Neumotórax, donde vemos entonces que hay aire en el espacio pleural. El neumotórax se define como aire en el espacio pleural. Hay un trauma cerrado, hay una lesión en la pleura, una lesión en el parénquima pulmonar y el aire va a salir hacia el espacio pleural. Este aire va a empujar y va a colapsar el pulmón. Como lo vemos aquí en la imagen, el aire está representado como estas líneas punteadas amarillas y el pulmón colapsado es esa estructura que ustedes ven opaca o radio opaca que está adyacente al margen cardíaco izquierdo. ¿Qué es importante en el neumotórax? Y para poder diagnosticarlo les traigo una clave principal y es la línea pleural. Vean este caso, un paciente con trauma cerrado de tórax tiene múltiples fracturas en arcos costales y tiene aire en el espacio pleural. Vemos otra vez, similar al caso anterior, hay una asimetría en la radiopacidad de ambos hemitórax, siendo el hemitórax derecho más radiopaco, perdón, más radiolúcido, es decir, más oscuro, y el contralateral se ve normal. Y aquí está el pulmón colapsado. En el caso de la derecha vemos un paciente con trauma con herida de arma cortopunzante y podemos identificar una estructura radiopaca lineal que va paralela a la pleura. Veanla ustedes si corresponde a la línea pleural. Representa la separación de las dos pleuras
Y aquí tenemos entonces el aire en el espacio pleural. Este paciente también tenía un hemotórax asociado. Entonces, hallazgo clave, la línea pleural para diagnosticar neumotórax como primer hallazgo clave por imagen. Acá traigo este mismo caso para que veamos otra cosa que les quiero mostrar y que es la segunda clave, y es darnos cuenta que los vasos, es decir, estas líneas radiopacas, las líneas vasculares, nunca van a sobrepasar la línea pleural. Es clave también que tengamos en cuenta esto. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta en el neumotórax, que puede estar o no asociado en trauma, es el enfisema celular subcutáneo, que lo vamos a identificar como estas líneas, rayas, círculos radiolúcidos en el tejido blando, que representa aire disecando los planos del tejido blando en el paciente con un trauma. En este caso, el paciente tenía un neumotórax, tenía fractura de arcos costales, tenía contusión pulmonar, intentaron pasar una sonda tórax, se acodó y quedó lastimosamente por fuera del espacio pleural. Algo importante y que casi nunca tenemos en cuenta, doctores, es la distribución del aire en el espacio pleural. Debemos tener en cuenta cómo fue tomada la radiografía, ya que cuando la radiografía se toma en posición vertical, el aire se va a distribuir hacia el ápice y hacia las regiones laterales, y vamos a identificarlo como los casos que hemos visto previamente. Pero ¿qué pasa en estos pacientes que nos llegan todo el tiempo al servicio de urgencias con trauma de tórax, que llegan inconscientes, que requieren una secuencia de reanimación, que requieren intubación orotraqueal y que debemos tomar una imagen portátil que va a ser una proyección anteroposterior, como este paciente que estamos viendo en la imagen? El aire se va a distribuir en sentido anterior e inferior. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque el aire en esa distribución no va a tener el mismo aspecto en radiografía que si se toma la radiografía en posición vertical. Aquí vemos un caso de un paciente con trauma de tórax, tenía un compromiso neurológico importante, tuvieron que asegurar la vía aérea y de entrada nos llama la atención algo. Vean que la base del hemitórax izquierdo es mucho más radiolúcida, es decir, es más negra, se ve más negra que la derecha, y este ángulo costofrénico se ve un poco más profundo que el derecho. Entonces, este es un signo muy importante a tener en cuenta y es el signo del surco profundo, que se presenta cuando el aire en el neumotórax se distribuye hacia anterior e inferior en un paciente en una posición en decúbito supino, que generalmente son los que tenemos en los servicios de urgencias, en las salas de trauma o reanimación, y se les tomó una radiografía portátil. Si ustedes se encuentran en un sitio donde no cuentan con un servicio de tomografía, solo tienen un equipo de rayos X y tienen dudas respecto a un paciente, si tiene un neumotórax o no, tuvo trauma, tiene algo de clínica, necesitan derivarlo a un nivel de atención superior para que sea manejado por cirugía o que le hagan una tomografía, pero no saben si o no están seguros si hay un neumotórax, les recomiendo que utilicen la proyección en expiración. Este caso, un paciente con trauma cerrado de tórax, vean que pareciera que no tuviera nada en el pulmón, pareciera que no tuviera absolutamente nada. Si ustedes se fijan bien, si miran con los ojos de la fe, van a encontrar que en el ápice pulmonar derecho hay un área radiolúcida, un área lúcida, acá negra, que está separando las dos pleuras. Y si me creen, aquí hay una línea pleural, que se la estoy señalando en este momento. Entonces, no es muy evidente. Esto puede escapar a cualquier ojo inexperto. Pero vean qué sucede en este mismo paciente en una proyección en expiración. Al colapsarse parte del pulmón, vean cómo se aumenta la línea pleural, perdón, se aumenta el espacio radiolúcido y se hace mucho más evidente el neumotórax. También hay proyecciones adicionales que, dependiendo de la condición del paciente, son útiles, como la proyección de cúbito lateral con rayo horizontal. En este caso, vean una paciente con una herida por arma cortopunzante que entró por la región escapular y produjo un neumotórax. La paciente estaba inconsciente, no podía estar de pie, no se le podía hacer una radiografía en decúbito supino, por obvias razones se le hizo en decúbito lateral y vean que es mucho más evidente el neumotórax. Ahora, definitivamente, si ustedes están en una institución que cuenta con un servicio de imágenes y tienen tomografía, el siguiente estudio es la tomografía. Tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%. Vean este corte axial de tomografía en ventana de pulmón donde vemos esta área hipodensa, es decir, negra, que está colapsando el parénquima pulmonar. Esto es un neumotórax. La tomografía sirve para ver neumotórax oculto y neumotórax muy pequeños. Es el estudio de elección. Ahora,
También podemos identificar lesiones asociadas como contusiones pulmonares, fracturas de arcos costales, entre otras. Un consejo que les quiero dar: cuando ustedes abran una tomografía en la clínica donde trabajen, en el hospital donde estén, si el paciente les lleva un CD y ustedes lo ponen en su computador, generalmente estos sistemas de almacenamiento de imágenes van a abrir por defecto la tomografía en ventana de tejidos blandos. Entonces, vean ustedes la importancia de saber cómo modificar la ventana cuando estén viendo la tomografía del paciente. Miren, este es el mismo paciente, esta es un corte axial de la tomografía, pero en ventana de tejidos blandos, y este es en ventana de pulmón. Si no ponen la ventana de pulmón, no van a poder ver el neumotórax. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que estar pendiente, explorar los visores de imágenes y saber e identificar la parte donde se pueden ustedes mover y cambiar la ventana para poder ver mejor. No solamente el pulmón, también pueden ver los tejidos blandos, y el hueso también tiene su propia ventana para ver fracturas. Algo muy importante, y que en muchas instituciones que manejan un equipo de trauma que está bien constituido, que cuenta con urgenciólogo, con cirujano, cuentan con ecógrafos en las salas de reanimación, y la ecografía es un estudio que es rápido, es económico, no produce radiación y en manos expertas va a aportar mucha información. ¿Cómo se va a ver el neumotórax en ecografía? Vean, este es el modo B, donde vamos a ver esto que está blanco acá, esta línea blanca, representa la pleura. Pero veamos acá arriba es la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y aquí está la línea pleural. Esto hacia abajo es el aire que está en el tórax, que puede estar en el pulmón o puede estar fuera del pulmón. Lo más importante es que aquí vemos un cambio. Esto se ve con movimiento, y desde este punto donde les estoy señalando hacia abajo, se ve quieto. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una parte de la pleura que no estamos viendo que se mueva. Y esa intersección entre estos dos puntos se llama punto pulmonar. El signo del punto pulmonar es 100% específico para neumotórax. Vean este dato tan importante. Si vemos esto, al lado en la cama del paciente cuando nos llega en reanimación, tenemos un ecógrafo y se lo ponemos directamente con la técnica adecuada y logramos identificar el punto pulmonar, tenemos un 100% casi de seguridad que ese paciente tiene un neumotórax. Ahora, cuando el neumotórax es muy grande y el pulmón está muy colapsado, este signo pulmonar va a disminuir su especificidad. Entonces, podemos utilizar el modo M, que es el modo que ve y mide el movimiento de las estructuras en ecografía. Yo sé que esto puede ser un poquito avanzado y de pronto tiene algo de arte abstracto lo que les voy a contar, pero vean que es supremamente sencillo e importante. Vean esta imagen, esto es un pulmón normal. La imagen de la derecha es el modo M, donde vamos a ver de afuera hacia adentro o de superficial a profundo la piel, el tejido celular subcutáneo, plano muscular, y aquí vemos esta línea blanca ecogénica que es la pleura. Cuando activamos el modo M, las estructuras de los tejidos blandos que no se están moviendo como la pleura con la respiración se van a ver como un código de barras. Mientras que lo que sí se está moviendo se va a ver un poco distorsionado y puede parecer un televisor dañado. Esto en la literatura le denominan el signo de la orilla del mar, donde esto pudiera representar la arena de la playa y esto el horizonte y el mar, o esto el mar y esto el horizonte, depende de qué autor estén explorando, pero es más o menos la idea es esa. ¿Qué pasa entonces cuando hay un neumotórax? Vean ustedes, cuando hay un neumotórax, entonces lo que vamos a ver es que vamos a identificar el tejido blando, la línea pleural, pero cuando activamos el modo M, como nada se está moviendo, porque está lleno de aire el espacio pleural y no vamos a ver cómo se desliza la pleura, vamos a ver todo como si fueran tejidos blandos, es decir, no se mueve nada, se ve como un código de barras. Es muy fácil, necesitan un poco de entrenamiento, pero es muy útil en el servicio de urgencias y práctico. Ahora les preguntan, ¿qué porcentaje de neumotórax tiene el paciente? Existen muchas fórmulas y muchas maneras de cuantificarlo. Esta es una que es más o menos cercano a lo preciso, que es la distancia interpleural. Vamos a hacer distancia interpleural apical, que vamos a denominarle el punto A. Esta distancia se mide en centímetros. Una distancia intermedia del neumotórax en la distancia interpleural, que le denominaremos B, y lo más distal le vamos a denominar C.
Esas tres medidas se van a sumar y se van a dividir entre tres, y eso nos va a dar una distancia pleural media. Más o menos nos diría un porcentaje aproximado del neumotórax. Por ejemplo, si nos da 1.5 o 1,5 centímetros, tendríamos un neumotórax de al menos el 15%, entre 15 al 20%. Existen métodos mucho más precisos como el método de Collins, donde utiliza unas constantes y hace la sumatoria, pero no es tan práctico. Pudieran simplemente tomar la distancia interpleural apical y aproximarlo el valor que le den centímetros. Si les da, por ejemplo, 25, aproximadamente 25%. ¿Por qué es tan importante cuantificar el neumotórax? Vean que los neumotórax, que son menores al 20%, pueden observarse sin necesidad de drenarse con una sonda a tórax. Se ha visto en los estudios, en la experiencia, que solamente del 8 al 10% de los pacientes que tienen menos del 20% de neumotórax van a requerir una sonda tórax. Entonces, observación es una de las opciones. En las guías de la ATLS del 2013 habían dicho que todo neumotórax de origen traumático o que iba a ser llevado a ventilación a presión positiva iba a requerir un drenaje con sonda tórax independientemente de su porcentaje. Eso se ha ido revaluando y actualmente tenemos que los neumotórax menores al 20% se observan y se les hace un seguimiento a ver si aumentan de tamaño o si de pronto resuelven de forma espontánea. Y ahora, ¿qué pasa con el neumotórax? Atención, el neumotórax, atención doctores, es un diagnóstico clínico que debe ser resuelto de forma inmediata cuando usted tiene la sospecha con el paciente. No debe esperar un estudio de imagen para poder definir si tiene un neumotórax, atención o no. Todos estos son los síntomas que ya ustedes conocen de los pacientes. Cuando hay un aumento de la presión intratorácica, lo que va a ocurrir, que va a producir colapso en el paciente, es que va a haber colapso venoso. No va a llegar sangre al corazón y va a haber un colapso sistémico. Entonces, ¿cómo vamos a verlo por radiografía de tórax? Vamos a ver un aumento en el espacio intercostal, una tendencia a la inversión o al aplanamiento del hemidiafragma, un aplanamiento del contorno cardíaco, colapso del parénquima pulmonar y desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el hemitórax contralateral. Aquí por imagen pudiéramos decir que el paciente pudiera tener un hemotórax a tensión, pero lo más importante es que usted tenga en cuenta estos signos clínicos en el examen físico y haga lo que tenga que hacer para poder descomprimir ese tórax. El manejo definitivo es una sonda a tórax. Aquí quería mostrarles este caso, es un caso es muy bonito. Quiero que vean que nos llama la atención en esta red. Este paciente consultó por dificultad respiratoria. Y vemos una imagen aquí en el hemitórax derecho que nos hace pensar que de pronto, que parece una línea pleural. Vean ustedes acá, se ve como algo más radiopaco y por aquí como que pareciera una línea pleural, pero ustedes ya saben que en el neumotórax la línea pleural, los vasos nunca van a superar la línea pleural y vean ustedes como estas líneas blancas o radiopacas que corresponden a las líneas vasculares pasan esta línea. Si ven, esta es la línea que les estoy señalando. Ojo, esto es una trampa, es un pitfall de la radiografía y esto corresponde a un pliegue cutáneo del paciente. Entonces, mucho cuidado con indicar o intentar pasar un tubatórax en pacientes que en la radiografía se ven los pliegues cutáneos. Otro caso, paciente de 30 años con accidente de tránsito. Tiene múltiples fracturas de arcos costales. Ven ustedes aquí en el hemitórax izquierdo. Hay un neumotórax pequeño. Tiene enfisema celular subcutáneo. Es un paciente que llegó con compromiso del estado de conciencia. Ya está intubado con sonda nasogástrica. Pero lo que quería mostrarles a ustedes Pero lo que les quería mostrar es, vean la diferencia en la radioopacidad de ambos hemitórax. Vean, el hemitórax derecho se ve prácticamente blanco. Y en el espacio pleural hay algo también radiopaco ocupando el espacio pleural. Este paciente tenía un hemotórax. El hemotórax es muy frecuente, sobre todo en trauma penetrante. Estados Unidos reporta hasta 300.000 casos de hemotórax traumáticos al año. ¿Y cómo se define? Sangre en el espacio pleural o un líquido con un hematocrito mayor al 50%. El sangrado puede venir de la pared torácica, de los grandes vasos o del diafragma. Y un dato importante, cada hemitórax puede alojar hasta 40% del volumen sanguíneo total
y puede generar colapso circulatorio en los pacientes. Por eso es importante sospecharlo y diagnosticarlo. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver como una radiopacidad que oblitera o borra la base de un pulmón o el ángulo costofrénico y que va a ser muy parecido a lo que conocemos como derrame pleural. Pero en un contexto de un paciente con antecedente de trauma, en este caso trauma cerrado, con fracturas de arcos costales, y vemos este signo, automáticamente tenemos que pensar en sangre, es hemotórax. ¿Qué tan buena es la radiografía de tórax? Tiene una sensibilidad entre el 34 y el 63% porque depende mucho de la cantidad de líquido que haya. Y la especificidad es cercana al 100 en el contexto de trauma. Es decir, si vemos líquido en el espacio pleural, como en este caso, y el paciente tiene antecedente de trauma, tenemos 100% de seguridad que eso es sangre. Ahora, ¿cómo se ve el hemotórax en un paciente en decúbito supino? Sala de reanimación, paciente inconsciente, radiografía portátil, paciente en decúbito supino. Vamos a verlo como una diferencia en la radiopacidad de los hemitórax, como en el caso que les mostré. Vean este pulmón derecho, cómo se ve más blanco o más radiopaco que el contralateral, porque sucede lo contrario que el aire. El aire se va hacia adelante e inferior, pero el líquido se va por el espacio pleural hacia la zona dependiente de gravedad, es decir, hacia abajo, y se distribuye del ápice a la base. Entonces, vamos a verlo blanco. Depende mucho del volumen. Normalmente esto podemos verlo entre 500 a 1000 mililitros de líquido pleural en pacientes en decúbito supino. Pero ¿qué es lo más importante? Que deben tener en cuenta cómo se ve en un paciente en una radiografía antero-posterior de tórax que el paciente está de decúbito supino. Es un dato muy importante. Ahora, tomografía de tórax. Una especificidad cercana al 100% y una sensibilidad muy buena. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver un líquido. En este caso vemos cortes axiales de una tomografía de tórax donde hay líquido en el espacio pleural derecho. Vean ustedes, pero este líquido que está ocupando este espacio tiene una característica muy importante y es que su densidad se parece mucho a la densidad del tejido blando. Es decir, se ve parecido al músculo, se ve parecido, vean, al corazón, se ve parecido como a todas las estructuras alrededor. Y esto quiere decir que es un líquido con un alto contenido de proteínas o sangre. Es un hemotórax. Esta imagen se las muestro para que más o menos tengan una idea a lo que me refiero cuando hablo de un líquido con una mayor densidad. Vean este corte axial, ambos son cortes axiales de tomografías de tórax contrastadas. Esta es una paciente con antecedente de cáncer de mama con metástasis pulmonares que tenía líquido pleural. Vean ustedes, este líquido es hipodenso, es decir, es un líquido que no se parece tanto a los tejidos blandos. Pero si miramos a este paciente con hemotórax, vean que el líquido que tiene es un líquido un poco más denso y que presenta mucha similitud con los tejidos blandos adyacentes. La tomografía también nos sirve para identificar sangrado activo en un hemotórax. Este es un paciente con trauma de tórax que tenía sangre. Vean este líquido pleural que es heterogéneo, tiene densidad heterogénea, tiene áreas hipodensas, áreas más densas, porque tiene sangre en diferentes estados de coagulación. Pero en la fase arterial, como estamos viéndolo, vemos estos tres punticos que son similares al medio de contraste, lo cual nos habla de extravasación o sangrado activo. Eso también podemos verlo en una tomografía de tórax contrastada para poder determinar cuál es el vaso que está sangrando y si el paciente va a cirugía urgente o va a una embolización con un procedimiento endovascular. Y por ecografía vamos a verlo también, vamos a ver en la base pulmonar el líquido que se va a ver anecoico, es decir, negro. Vean, esto es el hígado, esta línea blanca es el diafragma, esto que ustedes ven aquí, que se ve como medio moviéndose, es el pulmón colapsado, es una atelectasia secundaria al líquido, y lo negro, que se ve acá, o lo anecoico, es el líquido en la base pulmonar. En condiciones normales no vamos a ver la columna vertebral porque aquí estaría el pulmón expandido y el aire no permitiría que las ondas de sonido pasaran a través de él y no podríamos ver entonces la columna. Se describe el signo de la columna dorsal cuando podemos verla a través de un líquido que está en la base del pulmón. Ese líquido puede ser completamente oscuro, anecoico como lo ven acá, o puede ser también heterogéneo, como en este caso. Aquí está el hígado, aquí esta línea blanca es el diafragma y aquí vemos el líquido
que es como heterogéneo, tiene algunos ecos internos que representan coágulos en el hemotórax. La ecografía, en muchas instituciones, como ya les mencioné, la tienen en las salas de reanimación y los servicios de urgencia y pueden utilizarla de forma fácil y rápida para diagnosticar estas condiciones. ¿Cómo se ve entonces? Las personas expertas podemos ver hasta desde 20 mililitros de líquido en la base pulmonar. Es internacionalmente aceptado que después de 100 mililitros, las personas que saben manejar un ecógrafo, que han hecho cursos y que saben buscar estos hallazgos, vean a partir de 100 mililitros y definitivamente cualquier persona que prenda el ecógrafo y que tenga más o menos idea de cómo poner el transductor va a lograr identificar esto cuando tiene entre 200 a 300 mililitros. Vean este otro caso, un paciente que venía remitido de una zona rural dispersa y tenía un trauma de tórax por un accidente de tránsito y llegó más o menos 7 horas después del trauma al servicio de urgencias, donde encontrábamos entonces en la radiografía muchas opacidades alveolares, que son estas áreas blancas o radiopacas distribuidas como hacia las zonas subpleurales, hacia el ápice, la base derecha, y se le hizo una tomografía de tórax donde se encontraron ya estas áreas de consolidación subpleurales en ambos campos pulmonares. Esto correspondían a contusiones pulmonares. ¿Qué es la contusión pulmonar? Es sangre en el espacio alveolar e intersticio por la lesión de pequeños capilares, secundario al trauma. La radiografía inicial de una contusión pulmonar puede ser normal, va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Se van a hacer más evidentes entre 6 a 48 horas después del trauma y lo normal, lo esperado es que ellas se resuelvan de 10 a 14 días. ¿Qué es importante con las contusiones pulmonares? Es muy frecuente en trauma cerrado. ¿Y qué pasa con las contusiones pulmonares? Dependiendo del porcentaje o el volumen del parénquima pulmonar afectado, esto nos puede predecir desenlaces en el paciente, como por ejemplo, quienes van a requerir ventilación mecánica, pueden hacer un síndrome de distrés respiratorio del adulto o pueden desarrollar neumonía asociada al ventilador o neumonía nosocomial. Esto es un estudio donde se utilizó un software que cuantificaba automáticamente las contusiones. Estos son cortes axiales de tomografía de tórax. Y estos rojos que ven ustedes señalados acá son las áreas que el software de volumetría automáticamente señaló donde habían las áreas de virus esmerilado o de contusiones pulmonares en este caso. Y ellos encontraron entonces que cuando había un compromiso mayor al 28% del volumen de ambos pulmones, los pacientes aumentaba el riesgo o iban a requerir ventilación mecánica. Y si había un compromiso mayor al 20%, iban a desarrollar síndrome de distrés respiratorio o neumonía. Entonces, la importancia de las contusiones y su cuantificación. Ahora ustedes se preguntarán, pero yo no cuento con un software automático para cuantificar las contusiones. Yo tampoco lo cuento. Entonces, existen diferentes sistemas de cuantificación que se hacen por tercios o por segmentos, donde dividen el pulmón, cada pulmón en 3 tercios y van sumando los porcentajes, o a cada segmento le asignan un 5% más o menos y ahí suman y pueden tener más o menos el porcentaje de volumen afectado, donde podrían predecir qué pacientes deben tener vigilancia estricta y control tomográfico para determinar si van a requerir ventilación mecánica, si pueden desarrollar un SDRA o van a hacer una neumonía. Ahora, ¿qué pasa cuando hay trauma penetrante, cuando hay fractura y cuando ya no es simplemente una contusión? Va a haber una herida en el pulmón y se va a formar una laceración pulmonar. La causa más frecuente de las laceraciones pulmonares es el trauma penetrante. Vean en este caso una radiografía de tórax donde vemos en el campo medio izquierdo, en el pulmón izquierdo, un área radiopaca con un nódulo como radiolúcido que vemos aquí en el centro que corresponde a una laceración pulmonar. La tomografía es el estudio de elección. Vamos a ver entonces un área hipodensa, redonda o de forma oval, casi redonda, dentro de una contusión pulmonar o de un área de consolidación y generalmente adyacente hay o fractura de una apófisis transversa de una vértebra o fractura de un arco costal. Y suelen tomar esta forma esférica ya que el parénquima pulmonar tiene una elasticidad intrínseca que al momento de tener una herida, pues ese tipo de elasticidad y la forma como se retrae va a ser esta forma redonda y le va a dar esta forma que vemos en la tomografía a las laceraciones pulmonares.
Este espacio que se forma acá se puede llenar de sangre, se puede llenar de aire y se denomina hematocele o neumatocele respectivamente. ¿Qué pasa con estas contusiones? Estas laceraciones pueden complicarse con abscesos, con fístulas broncopleurales, pseudoneurismas o fístulas arteriovenosas. Son muy raras las complicaciones. Estas sí cicatrizan y dejan una seña o una banda parenquimatosa o una banda fibrocicatricial en el parénquima pulmonar y se demoran un poquitico en sanarse. Vean ustedes este caso, un paciente con un trauma de tórax y este es un corte axial de una tomografía en ventana de pulmón y vemos entonces ya todo lo que hemos visto. Aquí tenemos un neumotórax, vean la distribución hacia anterior y aquí hay un nivel hidroaéreo porque también tiene un neumotórax que se distribuye en la parte posterior del espacio pleural. Tiene fracturas de arcos costales, enfisema celular subcutáneo y en el parénquima pulmonar vemos estas áreas de consolidación con nódulos hipodensos en su interior que corresponden a laceraciones pulmonares y contusiones pulmonares. Ahora, ¿cómo sospechamos lesión de la vía aérea? Neumomediastino. Si tienen un paciente con trauma de tórax y encuentran estas líneas lúcidas o radiolúcidas en el mediastino que pueden irse hacia el contorno cardíaco, como lo vemos acá, que también disecan los planos hacia el cuello, estamos ante un neumomediastino y debemos sospechar obligatoriamente lesión de la vía aérea o del esófago. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Es muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque el trauma tiene que ser de muy alto impacto para que se lesione la tráquea o los bronquios fuentes. Y cuando son traumas de alto impacto, suelen estar asociados, como ya sabemos, a neumotórax a tensión, lesión de los vasos del mediastino, taponamiento cardíaco, entre otros, y estos pacientes mueren en el sitio del trauma. Vean que las lesiones de la tráquea, es decir, la sección de la tráquea o la sección de uno de los bronquios, suele tener una alta mortalidad. 80% de estos pacientes se mueren. Es más frecuente que el bronquio derecho se lesione que el izquierdo y el 10% de las radiografías de tórax van a ser normales. Ahora, si la sospechamos, si la vemos, la tomografía va a ser el estudio de elección. Si vemos aire, vean el aire disecando las estructuras del mediastino y hacia el cuello, tenemos que sospechar que hay lesión de la vía aérea. Vean la tráquea, cómo tiene esta deformidad en el margen posterior, en su porción membranosa. Hay una muesca que ven ustedes aquí. Aquí hay una lesión de la tráquea. Y esto era el aire que estaba disecando el mediastino. La tomografía tiene una sensibilidad alta, cercana al 100%. Definitivamente el gold standard es la broncoscopia, es entrar y darse cuenta que hay una lesión en la tráquea porque la estamos viendo directamente. También existe broncografía virtual, es una sensibilidad también muy buena. No se cuenta en todos los centros con este software, pero es una opción. Y esto como para mostrarles más bien, refrescarles un concepto, y es tórax inestable. ¿Cómo se define el tórax inestable? Fractura de 3 o más costillas consecutivas en más de 2 lugares. Aquí vemos en la gráfica, en el esquema, fractura de 1, 2, 3 arcos costales, pero estos arcos costales tienen 1 y 2 líneas de fractura o de segmentos fracturados y eso hace que este pedazo o este segmento del tórax tenga un movimiento paradójico, es decir, cuando el paciente inspira, que hay presión negativa, produce una depresión, véanlo ustedes, y cuando expira, literalmente se sopla o sobresale. Un paciente con trauma cerrado de tórax que requirió hacer un drenaje o una descompresión de un neumotórax a tensión y presentaba un tórax inestable. Por radiografía podemos identificar las fracturas de los arcos costales, vean estos ejemplos, múltiples fracturas, aquí en la proyección anteroposterior va a ser muy difícil, en las proyecciones posterior-anterior o anteroposterior va a ser muy difícil que veamos a veces con claridad dos segmentos fracturados, tenemos que hacernos también con una proyección oblicua o de reja costal donde podemos identificar ya traumas asociados, vean fractura de clavícula y múltiples arcos costales fracturados en diferentes segmentos, configurando por imagen un tórax inestable. Pero este paciente con toda seguridad era muy parecido al que vimos en el video anterior. Definitivamente la tomografía es el estudio de elección para ver bien las fracturas de los arcos costales
y para también planeamiento quirúrgico. Generalmente el manejo inicial y el que se decide en estos pacientes es el manejo no quirúrgico. Hay que hacer una analgesia agresiva porque lo que limita la respiración y lo que termina afectando el intercambio gaseoso en estos pacientes en la respiración es el dolor. Entonces hay que hacer una analgesia agresiva que puede incluir incluso bloqueos regionales. Se puede complicar con atelectasias, neumonía, puede estar asociado a contusiones o laceraciones pulmonares. Se pueden estabilizar quirúrgicamente cuando el paciente va a ser llevado a cirugía de pronto por otro motivo, para drenar un hemotórax o para hacer cualquier tipo de procedimiento asociado al trauma. Entonces se decide estabilizar todos estos segmentos fracturados en los arcos costales. Para terminar, quería entonces recordarles el acrónimo propuesto al principio del abordaje por imágenes ABC-PLIS, donde vamos a buscar neumotórax, neumomediastino, es decir, busquemos aire. Después veamos los huesos, la pared del tórax, busquemos fracturas, arcos costales o fracturas vertebrales. Busquemos dónde sale sangre, hemotórax o hematoma de mediastino. Y PLIS, parénquima pulmonar y vasos. Y a manera de conclusión, ya sabemos que el trauma de tórax es muy frecuente en nuestro medio. Tenemos que estar atentos a sus hallazgos clínicos y principalmente radiológicos. Tener en cuenta, tener en cuenta el acrónimo propuesto, ABC-PLIS. Sabemos que la radiografía de tórax es una herramienta que todavía utilizamos y que nos ayuda a tomar decisiones rápidas, pero tiene sus limitaciones. El ultrasonido y la tomografía son claves para el diagnóstico, ya lo vimos. El ultrasonido ya está muy disponible en muchos hospitales, en los servicios de urgencia y reanimación, y deben saber utilizarlo, al menos para identificar de forma rápida estas condiciones que atentan contra la vida del paciente. Y nunca las imágenes van a reemplazar el criterio clínico. Recuerden que no tratamos imágenes, tratamos pacientes. Y el diagnóstico temprano salva vidas, doctores. Muchas gracias, espero que este pequeño resumen de temas específicos y algunos tips y claves que les di en la charla hayan sido de mucha utilidad y les sirva para mejorar su práctica clínica. No olviden seguirme en las redes sociales, en YouTube, @reyesradiólogo, TikTok, @reyesradiólogo y en Instagram, @reyesradiólogo. Aparezco en todas como @reyesradiólogo. Nos vemos.